Marzo 22 del 26 y son las 9:30 de la mañana. Hoy quiero traerles Encuentro con los hombres de maldad. Se empezó a editar marzo 3 del 26 a las 6:30 y fue editado por Miriam Luz Tamayo. Voy a empezar diferente hoy. Voy a empezar en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Al músico principal sobre Gid, Salmo para los hijos de Cored, capítulo 84, desde el versículo 1 al 12. Anhelo por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Versículo 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Amén. Padre nuestro, santísimo Dios de los ejércitos, apiádate de tus hijos. Cubre a los niños, a los ancianos y a las mujeres bajo tus alas de tu Espíritu Santo. Sé escudo para las tropas que se enfilan a una guerra. Padre, ten misericordia en estos tiempos que se enlazan entre polvo y azufre. Señor, que los hombres consideren tus juicios y tócales el corazón. Y aquellos que tienen su esperanza en un líder carnal, vean en tu palabra la guía para un mejor caminar en este mundo perverso. Señor Jesucristo, protege al presidente Donald Trump. Ya todo está escrito, Padre, ya todo está sobre la mesa. Gracias por todas las bendiciones, desde la vida hasta el pan de cada día. Cubre, protege a tus valientes, a todos los hombres y mujeres de los ejércitos de las naciones que se disponen para combatir contra el mal. Padre, te pido que cubras a mis amados hijos. Si es tu voluntad que ellos entren en guerra, manténles tu promesa en sus corazones. Mantén la poderosa palabra que le diste a Josué. Nadie les podrá hacer frente en todos los días de sus vidas. Yo sé, Padre, que en este corazón de madre, tú siempre estás con ellos. No los dejarás, no los desampararás. Enséñales a confiar en tu santa palabra, que es toda la gloria y toda la guía en nuestro caminar. Alumbra nuestros caminos en medio de tantas tinieblas. Ilumina nuestros pensamientos para tomar y ejecutar las decisiones acuerdo a tu santa voluntad, Padre. Y que toda la alabanza y la gloria sea para ti, para tu Hijo amado. Y que tu santa palabra nos despierte nuestro letargo espiritual.
en tu glorioso nombre, Jesús, en tu nombre, Yeshua, oh Yeshua. Esto es salvación, liberación y victoria. Que tu luz no nos deje de alumbrar. Amén, amén. Señores, tengo una pregunta para ustedes, y cuando digo señores, me quiero dirigir a ese hombre hecho a la imagen de Dios, y a ese padre, hijo, líder, pastor, hermano, a ese siervo, ministro, evangelista, maestro, guía, a ese presidente, a ese guerrero, soldado, a ese esposo. A ustedes se les encomendó una labor muy importante y sublime, y es gobernar y señorear sobre la creación de nuestro Dios. Y mi pregunta es, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan y ven los acontecimientos de esos tiempos? Yo, en lo personal, cuando yo escucho todos estos acontecimientos, como ataques de guerra, asesinatos, plagas, destrucción por la naturaleza, persecuciones al pueblo judío y al pueblo cristiano, guerras, revelaciones como la locura de los Terians, como el caso repugnante y nauseabundo de Jeffrey Epstein, donde se involucran la élite de poder de las mismas tinieblas. Líderes que están acelerando el tiempo para la destrucción de la humanidad. Y esto es lo que se me viene a mis pensamientos. Otra pregunta, ¿dónde están los prudentes y dónde los insensatos? Para el regreso del esposo, abramos la santa palabra de Dios, y es su palabra la que está por encima de todos estos hombres que enlisté, por encima de las élites, de las religiones, de los poderes, de los gobiernos. Abramos el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre puede señorear sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Santísimo, parte de este encuentro lo saqué de la Biblia de estudios del maestro y pastor John MacArthur, mi mentor. Él partió con el Señor el 14 de julio del 25. Y en su palabra, en sus estudios, las primeras palabras que dice, hagamos nuestra, aquí está la primera clave, indicación de la Trinidad de Dios. En el capítulo 3, 22 de Génesis dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pueden leer Génesis 11, versículo 7, que es otra indicación de la Trinidad. El nombre mismo de Dios, Elohim, es una forma plural de Dios, que es Él. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hombre, el punto de coronación de la creación, un humano viviente,
fue hecho a imagen de Dios para gobernar la creación. Nuestra imagen. Esto definió la singular relación del hombre con Dios. El hombre es un ser viviente capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 6, el que derrama sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Señores, y su Hijo derramó su sangre por nuestras maldades, por nuestras inmundicias, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones y todo lo que está al alcance de estirar la mano y querer ser como Dios, al comer la fruta prohibida y ejecutar la desobediencia. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué precioso, entre muchos hermanos, santísimo. Fuimos creados a la imagen del Señor. Y lo más tremendo es que Él es nuestro hermano y Él fue predestinado para ser colgado en una cruz. Y qué glorioso es que es un hermano que no juzga, que no miente, que no grita, que no condena, que no rechaza. Abramos el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno en fe. Hasta el conocimiento pleno. En la carta a los Hebreos se habla de la fe. Leamos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las palabras certeza, convicción. Veamos el significado certeza. En hebreo se pronuncia emunah, aunque a menudo traducido como fe, implica una certeza profunda, lealtad, confianza, absoluta, firme, seguro, fidelidad, estabilidad. Y la palabra convicción en hebreo, harshah, es sentido de condena, veredicto, en el contexto bíblico, certeza, seguridad, evidencia de lo que no se ve. Y en griego, el griego sí se me ha sido complicado. Enseixok, que significa demostración, prueba, convencer, argumentar, comprobar, corregir, en lechos, como se pronuncia en griego. En términos legales se usa para convencer a alguien de la verdad o presentar pruebas, evidencias de cosas no vistas. En pocas palabras, mis amores, es estudiar la santa palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por supuesto que si somos nacidos de Dios, llegaremos a ese conocimiento pleno. Y claro que el conocimiento pleno lo vamos a tener cuando estemos a la presencia del Rey. Vamos al libro Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bendito. Amados, este hombre carnal, pecaminoso,
necesita ser revestido del nuevo hombre para que nos renovemos de día a día en pleno conocimiento de la santa palabra del Señor y poder estar firmes para revivir al Santo de Israel, para recibir al Santo de Israel, al esposo de su iglesia, de su pueblo, de sus llamados. Y por su palabra podemos dominar nuestras lenguas, con la que desatamos los tiempos infernales, lo que inflama la rueda de la creación de Dios, y el hombre es parte de su creación. Abramos el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 8 y 9. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. A la semejanza de Dios. ¡Qué grandeza! Y en el mismo capítulo 3, versículo 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, familia, amigos y todo aquel que escuche, necesitamos traer a nuestra mente y filtrarlo en nuestros corazones sabiduría. El mismo capítulo de Santiago 3, versículo 13 al 18. La sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santísimo. El pastor John MacArthur dejó en sus escritos que el hombre en su vida racional era como Dios, en que podía razonar y que poseía intelecto, voluntad y emociones. En el sentido moral, era como Dios porque era bueno y sin pecado, porque era bueno y sin pecado. Bendito Dios mío. Estas palabras del maestro MacArthur y el versículo 15 de Santiago, el capítulo 15, el versículo 15 de Santiago 3, que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. A mí me trae a la mente esta nueva locura de los Terians. Y la palabra nos revela en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 23 al 25. Leámosla. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y del corazón es donde sale todo, señores. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26 y 28, Dios creó al hombre para que señoree, sojuzgar
Esto define la singular relación del hombre con la creación. El hombre era el representante de Dios en su gobierno sobre la creación. El mandamiento de gobernar lo separaba del resto de la creación viviente y definida su relación como por encima del resto de la creación. Qué tremendo, ¿verdad? En el libro de los Salmos, capítulo 8, versículos 5 y 6, la gloria de Dios y la honra del hombre les has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Santo. Amados, y a los pies del Rey Redentor es donde empieza un cambio en nuestro interior, en nuestras familias, en la sociedad, en la iglesia de Jesucristo. Y para completar la creación del hombre, debemos mencionar a las hembras, las princesas, las vírgenes, las madres, las valientes, las hijas del Rey. Continué, está editado marzo 8 del 26 a las 10:30 de la mañana. Abramos el libro de Génesis capítulo 1 versículo 27. Y creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En el libro de Mateo capítulo 19 versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. El maestro MacArthur escribe: en tanto que estas dos personas compartían en igualdad la imagen de Dios y que juntas ejercían el dominio sobre la creación, eran por designio divino físicamente diferentes, a fin de cumplir el mandamiento de Dios de multiplicarse, es decir, el uno no podría reproducir descendencia sin el otro. El libro de Génesis capítulo 1 versículo 28 bendijo esta segunda bendición. Capítulo 1 versículo 22 incluía la reproducción y el dominio: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios, que acababa de crear el universo, creó a su representante, gobierno, y la representación, imagen y semejanza. El hombre llenaría la tierra y supervisaría su operación. Sojuzgar no sugiere una condición salvaje y rebelde para la creación, porque Dios mismo la había declarado como buena. Más bien se refiere a un ordenamiento productivo de la tierra y de sus habitantes, para que rindan sus riquezas y cumplan los propósitos de Dios. Amados, la maldad del hombre en la tierra comenzó desde el Edén, cuando la desobediencia de Eva la hizo estirar su mano y coger el fruto prohibido. Mi pregunta: ¿qué estaba haciendo Adán cuando la serpiente sedució a Eva? ¿Qué estaría pensando Adán? ¿Cuál era el estado de su corazón? Abramos la santa palabra en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El Espíritu de Dios se paseaba entre el aire del día. Qué hermoso, ¿verdad? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Qué tremendo, ¿verdad? Aquí empieza la maldad del hombre, seguido por el asesinato de un hermano contra otro hermano. Y desde el principio de la creación, de los humanos, han existido las guerras que se inician en el corazón del hombre y se ejecutan en los pensamientos de las mentes creadas por Dios desde el Edén. El hombre se desvió en sus pensamientos de la soberanía y el poder, la gloria y los propósitos del Creador de la vida, donde cuelgan todos los tiempos y las edades. Antes de abrir el libro de Daniel, uno de los hombres más fieles de Dios, quiero decirles que esas guerras ahora que están en el Medio Oriente son hermanos. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Bendito. Qué tremendo, ¿verdad? Él pone reyes y quita reyes. Por la voluntad de Dios, el presidente Donald Trump se encuentra ahora liderando, ejecutando y haciendo decisiones. Y por la voluntad de Dios, Él lo puso y Él lo quita. Amados, el Señor siempre está en todos los tiempos. Por Él y para Él, todo ha sido creado, escrito, puesto y dado. En vez de rechazarlo y escondernos como lo hizo Adán y Eva, busquémoslo en su palabra para obtener sabiduría y ciencia. Encontrémonos con nuestro Dios Jehová de los ejércitos, Yeshua HaMashiach, en intimidad con Él, de corazón. Termino esta primera parte con los insensatos y los sensatos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, parábola de las 10 vírgenes. Versículo del 1. Vamos a hacer Mateo 25, versículo 1 primero. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35, el siervo vigilante. Son los siervos los verdaderos, los que están firmes.
estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Bendito. Continuó con el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué tremendo, ¿verdad? Que esto vaya a pasar en la vida de cada uno de nosotros. La puerta ancha es el mundo. Y los hijos de Dios se están infiltrando en ese mundo de perdición. Se me arruga el corazón pensar que mi amado me diga: no te conozco. Wow. Demasiado triste y desastroso. Otra pregunta: ¿conocemos realmente al Señor Jesucristo? ¿Lo amamos en verdad? ¿O lo amamos como los fariseos, los levitas, los religiosos, los saduceos, los esenios, los pescadores, las multitudes, las familias, los hermanos de carne y sangre? ¿Lo amamos de verdad? Si maltratamos a un hermano que lo tenemos al frente, ¿cómo vamos a decir que amamos a Cristo? El versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Santísimo. La palabra lámpara en hebreo, menorah, vela, panas, lámpara, espiritualmente representa la luz divina, la sabiduría y la palabra de Dios. El aceite, en hebreo, shemen, se utiliza en contextos bíblicos como modernos. Shemen Said, significado bíblico, representa alegría, unción o abundancia. La raíz de esta palabra también se asocia con fertilidad o grosor. Y cierro este encuentro con el libro de los Salmos, capítulo 139, omnipresencia y omnisciencia de Dios. Pueden leer todo el Salmo, es tremendo como todo. Yo les le voy a leer desde el 7 al 13. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día.
Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 14. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Bendito. Dios los bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro.